Forsua. Preguntas frecuentes. ¿Cómo evitar la salmonela en la industria alimentaria? ¿Cuáles podrían ser las alternativas a los lavados de presión para evitar la contaminación? En el caso de áreas donde nosotros tengamos alejados algunos equipos, en lo que son, por ejemplo, elaboración de duranos en almíbar para hacer los almíbares, por lo regular esas marmitas se suelen poner en áreas un poco más alejadas. Para aquellos equipos alejados de un equipo a otro, sí se puede utilizar el agua a presión, pero el agua a presión habría que regularla, disminuir el flujo para que no salga totalmente disparada. Es decir, sí puedo utilizar la presión, pero asegurándome que nada más vaya a tener un contacto sobre la superficie que yo desee, pero que no disperse hacia otras áreas para que no haya más focos de infección. O uso ozono o uso dióxido de cloro. Bueno, se sugiere el uso de ozono porque el dióxido de cloro, para empezar, el cloro como tal, pues ya se ha visto que produce ciertos compuestos como los bromometanos, trialometanos, inclusive bromodiclorometanos, los cuales son perjudiciales a la salud. A lo mejor es más económico el dióxido de cloro, tengo mayor disponibilidad a ello, pero no se sugiere por todos ese tipo de... Y adicionalmente también algunos pueden, si no se tiene una buena concentración, dar un sabor indeseable a lo que son los alimentos, inclusive un olor. Entonces ya decíamos, el ozono no tiene esas características y no daña las propiedades sensoriales organolépticas. Entonces se sugiere el ozono. También recuerden que hay alimentos que no se pueden tratar solamente o directamente con cloro, como por ejemplo las carnes. Hay alimentos muy sensibles como las frutas, por ejemplo una pera, que tiene un epicarpio, un pericarpio muy sensible. Imagínense si los tratamos con dióxido de cloro, pues van a adquirir inmediatamente ese olor o ese sabor. Entonces también por la susceptibilidad del alimento se sugiere todavía el ozono. Aunque sea un alimento artesanal, hay que seguir todas las medidas que mencioné, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP, es decir, aquí la capacidad de la planta no depende de la capacidad para que yo las aplique. Aún hacerse una planta pequeña o una planta que elabore alimentos artesanales, yo tengo que usarlos para asegurarme de la inocuidad. Porque puede haber una planta bien instalada para elaborar un producto artesanal o puede haber una planta que sea de mediana, pequeña capacidad y se elaboren productos artesanales. Bueno, sea cual sea el caso, hay que seguir todos los alimentos artesanales, pues a lo mejor supongo como por el mole, el chocolate. Para la cuantificación de salmonela se recomienda la cuenta en placa o el número más probable. Se sugiere el de cuenta en placa, pero algunos otros también lo hacen con el de número más probable. Aquí nada más es cuestión del tiempo y de la practicidad, que se tengan los cultivos adecuados o más bien al alcance, pero por lo regular se hace un recuento en placa. ¿Cuáles son los alimentos en los que se encuentra más comúnmente la salmonela? Se encuentra comúnmente en pescados y mariscos, es el huevo, pero la salmonela la podemos encontrar en todas partes, huevos, mariscos, lácteos, ojo que no estén pasteurizados, pero principalmente el huevo es donde más casos se han detectado. Por eso lo tomamos como caso de estudio al inicio de la presentación, que veíamos cómo es el foco o el ciclo de infección de lo que es la salmonela en los pollos. En el caso de la víscera animal, ¿cómo podría ser su sanitización o cómo se podría realizar para quitar la salmonela? Eso es una muy buena pregunta porque es algo con lo que nosotros convivimos, por ejemplo, en los taquitos de tripa, que es donde nosotros comemos, por ejemplo, las vísceras, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un lavado perfectamente de lo que son las vísceras hasta que ya no huelan, que nosotros nos aseguremos que ya no tiene ningún residuo fecal y si se tiene el alcance, se pudiera tener un equipo de ozono adjuntado a lo que son los grifos o bueno, a lo que es la desinfección del agua para que con ese chorro de agua purificada y además ozonificada, pues se inyecte sobre lo que es la víscera. Si no se tiene el alcance todavía un equipo de ozono, entonces se puede hacer un perfecto lavado con agua, primero potable, después lavamos con hipoclorito, ojo, no es cloro, se utiliza hipoclorito a muy baja concentración y de ahí lavar otra vez a chorro de agua y agua purificada perfectamente para eliminar cualquier residuo y sobre todo no permanezca un olor a lo que es el cloro. Esa ventaja tiene el ozono, no van a tener residuos de olores ni van a dañar propiedades. Pero si no se tiene el alcance, habría que hacer eso y asegurarse que si se van a utilizar o van a consumirse esas vísceras, que se utilicen tratamientos térmicos adecuados. ¿Cuál es el tratamiento? Pues sería el freído, ¿no? Porque es
lo que hacemos nosotros con esas vísceras, freír perfectamente la carne para asegurarnos que ya no tengamos salmonela en nuestro alimento. En productos deshidratados, aunque como materia prima están contaminados, el producto final ya no estará contaminado con salmonela si el producto es deshidratado a 170 grados centígrados en un spray dryer. Si se hace una destrucción microbiana, como se fue tratado bajo 170 grados, es muy probable que ya no se encuentre presente. Sin embargo, se sugiere que desde la materia prima ya venga bajo buenas condiciones. Habría que verificar muy bien el equipo, porque si no se asegura que tenga esa temperatura o no fue bien realizada la molienda, aquí es muy importante cuidar el diámetro de partícula del polvo, porque si es un poco más grande, va a quedar más expuesta a contaminación. Si es más pequeño, como queda más expuesto el polvo al tratamiento térmico, sí va a haber una destrucción microbiana. Además, recordemos que esa temperatura es para deshidratar, es decir, eliminar la cantidad de agua. Y el tratamiento térmico pues es diferente, pero hay ciertos alimentos que se consumen como tal simplemente deshidratados, como por ejemplo los suplementos que únicamente mezclan, por ejemplo, lo que es piña con toronja y algún otro componente, ¿no? Vitaminas, y ya fueron únicamente deshidratados, se hacen una mezcla y lo envasan y como tal. Sí es muy probable que haya una destrucción de la salmonela por la temperatura aplicada, pero se sugiere que el control vaya desde materia prima, porque si la carga microbiana de salmonela es muy alta y no se hizo el tiempo correcto de la aplicación de esos 170 grados centígrados, porque es mantenerlo durante cierto tiempo, puede que sí subsista. Para recapitular, hay que cuidar temperatura, diámetro de partícula y el tiempo de exposición del deshidratado a los 170 grados centígrados. Si existe un índice permisible para la presencia de salmonela en algún alimento, ya sea en producto terminado o en materia prima, sí hay límites permisibles. Son las normas para determinación de salmonela y viene una tabla, ya sea para lo que es para cualquier tipo de alimento, el límite mínimo y el límite máximo. Y también viene una norma para lo que es determinación de salmonela, para que sepan cómo se hace toda la determinación, y la norma para ver límites máximos y límites mínimos.